Cada nación del planeta ha tenido un máximo dirigente que está considerado el que más ha robado dinero público y hecho más actos oscuros. Veamos cuál ha sido el presidente más corrupto de cada país. En Perú, el presidente más corrupto fue Alberto Fujimori, considerado por muchos como el más corrupto de la historia de América Latina. Incluso acabó entrando en prisión. Para el país de Italia, el que más de los últimos tiempos, se suele elegir a Silvio Berlusconi. En la nación de Argentina, el presidente que se considera que ha hecho más actos corruptos ha sido Cristina Kirchner. En Corea del Norte fue Kim Jong-il, famoso por derrochar dinero de la gente en cosas absurdas. En México se considera a su presidente más corrupto a Carlos Salinas de Gortari, al que se le acusa de enriquecerse de sobremanera durante su gobierno. De España, su máximo dirigente de la historia con más corrupción fue el rey Fernando VII, conocido como el Rey Felón. De Cuba fue Fidel Castro, el dirigente comunista que iba de humilde. Durante su tiempo en el gobierno se hizo con un capital personal cercano a los $1.000 millones. De los Estados Unidos se suele decir que su presidente más corrupto de su historia fue Warren Harding. En Brasil se suele considerar que fue Collor de Mello, acusado de delitos de corrupción y lavado de dinero. Indonesia tiene el presidente más corrupto de la historia en el dictador Suharto, ya que se cree que malversó hasta $35.000 millones. En Ecuador se considera que el que más fue Abdalá Bucaram, con múltiples actos corruptos como aceptación de sobornos o robo de fondos públicos. En Filipinas destacó el desfalco que hizo Ferdinand Marcos del erario público hasta el punto de robarse $10.000 millones. En Chile, los ciudadanos eligieron en los últimos tiempos como su gobierno más corrupto el de Piñera. En el Vaticano, su papa más corrupto ha sido Bonifacio VIII, conocido por ser blasfemo y por su falta de escrúpulos. En Colombia se suele decir que el gobierno con más corrupción fue el de Juan Manuel Santos. Para los ciudadanos de Reino Unido, su primer ministro más corrupto de su historia fue Spencer Perceval. De Venezuela se suele decir que fue Hugo Chávez, ya que llevó a la nación a ser el país más corrupto del mundo en tiempo récord. En el país de Haití fue Jean-Claude Duvalier. Según los estudios, pudo robar hasta $800 millones de las arcas públicas. En la nación de Australia se eligió como su primer ministro con más corrupción a Bob Hawke. En República Dominicana eligieron con el 58% de los votos como el presidente con más corrupción a Leonel Fernández. En Rusia en los últimos tiempos es a Vladimir Putin al que más se le acusa de hacer todo tipo de actos oscuros. Los ciudadanos de Paraguay eligieron como el presidente con más corrupción a Juan Carlos Wasmosy. En el país de Ucrania, su dirigente más corrupto fue Pablo Lazarenko, ya que se calcula que desfalcó $200 millones del erario público. En Bolivia consideran que el número uno fue Evo Morales con cifras millonarias. De República Democrática del Congo destacó a nivel mundial la corrupción de Mobutu Sese Seko, que se robó $5.000 millones de dinero público. En la nación de Nicaragua, según los estudios, se dice que el más corrupto fue Arnoldo Alemán, que en su día estaba en el top 10 de los presidentes con más corrupción en el mundo. En Serbia, Slobodan Milosevic se calcula que desfalcó hasta $1.000 millones.